Era lunes por la mañana y el departamento olía a café recién hecho. Ricardo seguía en pijama frente a su laptop en el cuarto de trabajo, como llevaba haciendo desde que empezó a trabajar desde casa 3 meses atrás. Yo me alisté rápido, dejé el desayuno en la mesa y asomé la cabeza para decirle que me iba al consultorio. Me respondió con un movimiento de mano sin voltear a verme. No era la primera vez. Mateo ya estaba listo junto a la puerta con su mochila y los audífonos puestos. Le quité uno para preguntarle si había desayunado y me dijo que sí, con esa voz plana que últimamente usaba para casi todo. Tiene 12 años, y yo pensaba que era la edad, que es la etapa en la que los hijos se vuelven islas. Salimos juntos, caminamos hasta la parada del metro en silencio y cuando se subió al vagón me miró un segundo desde adentro antes de que las puertas se cerraran. Una mirada que no supe leer del todo, pero que archivé en algún lugar del pecho como algo que me quedaba pendiente. El trabajo me absorbió desde las 9. Soy auxiliar en una clínica de medicina general en la colonia Narvarte y los lunes siempre son caóticos. Citas acumuladas del fin de semana, pacientes sin cita que igual se forman, el doctor llegando tarde. No tuve tiempo de pensar en nada que no fueran expedientes y tensiómetros. A mediodía le mandé un mensaje a Ricardo preguntando si quería que pasara algo de la tienda al salir. No respondió hasta casi las 4, solo un no gracias, sin punto, sin nada. Guardé el teléfono y seguí trabajando. Llegué al departamento a las 7. La cocina estaba igual que como la dejé. Ricardo ya no estaba en el cuarto de trabajo, estaba recostado en el sillón viendo algo en su teléfono con los audífonos puestos. Me saludó sin quitárselos. Fui a buscar a Mateo a su cuarto y encontré la puerta cerrada con seguro. Toqué y me dijo que estaba haciendo tarea. Le dije que en 10 minutos cenáramos. No respondió. Esa noche la cena fue lo de siempre. Ricardo comiendo deprisa, revisando notificaciones, Mateo con la vista en el plato. Intenté platicar, pregunté cómo les había ido, Ricardo dijo bien y Mateo encogió los hombros. No supe si había algo concreto que nombrar o si simplemente la convivencia entre los tres se había ido volviendo así, como agua que se enfría tan despacio que no te das cuenta hasta que ya tienes las manos heladas. Lavé los platos, Mateo se metió a su cuarto y Ricardo se quedó en el sillón. Me dormí antes que él. Fue a las 2:16 de la madrugada cuando vibró mi teléfono en el buró. Pensé que era una alarma mal puesta y lo agarré a ciegas. No era alarma. Era un mensaje de Mateo por WhatsApp. Mi hijo, desde su cuarto al final del pasillo, me mandó un mensaje en lugar de venir a tocar mi puerta. Solo decía: mamá, papá lleva rato hablando por teléfono en el baño. Lleva como 1 hora. Ya son las 2. Tengo miedo. Me quedé un momento con el teléfono en la mano sin moverme. Escuché. El departamento estaba en silencio, Ricardo no estaba en la cama. Me levanté despacio y caminé hacia el pasillo. La puerta del baño estaba cerrada y debajo se filtraba luz. Pegué el oído sin hacer ruido y escuché su voz, baja, casi en susurro, con ese tono que se usa cuando no quieres que nadie te oiga. No alcancé a entender las palabras. Solo el tono, amable. Cómplice. Un tono que yo no reconocí como el de alguien hablando de trabajo. Volví al cuarto y le escribí a Mateo. Ya sé, estoy despierta. No te preocupes. Duerme. No dormí. A la mañana siguiente, Ricardo se levantó como si nada. Hizo café, dijo que tenía una junta importante desde temprano y se encerró en el cuarto de trabajo. Mateo salió a la escuela sin decirme nada sobre la noche anterior. Yo fui al trabajo y pasé el día con una pregunta girando en la cabeza que no me atrevía a formularme del todo. Podía haber sido una llamada de trabajo. Podía haber sido su hermano, que a veces lo llamaba a horas raras. Me repetí esas cosas varias veces y casi me las creí. Esa tarde, cuando llegué, Mateo ya estaba en casa. Estaba en la cocina comiendo un durazno parado frente a la ventana. Me vio entrar y me dijo, sin rodeos, con esa directez que a veces tienen los niños cuando ya tomaron una decisión: mamá, necesito mostrarte algo. Dejé el bolso en la silla y me senté. Él agarró su teléfono, lo desbloqueó y me lo puso enfrente. Era una captura de pantalla. Luego otra más. Las había tomado sin que su padre lo viera, semanas atrás, cuando Ricardo dejó el teléfono desbloqueado sobre la mesa mientras fue por agua.
Me dijo que lo hizo porque llevaba tiempo sintiendo que algo andaba mal y que tenía miedo de que nadie le creyera. Las capturas eran conversaciones de WhatsApp. No con un cliente, no con su jefe. Con una mujer. Los mensajes eran largos, frecuentes, con fotos. Había palabras que no debería haber en el teléfono de un hombre casado. Y en uno de los mensajes más recientes, Ricardo le decía que ya casi todo estaba listo, que en cuanto terminara de resolver lo del departamento podría irse tranquilo. Lo leí 2 veces. 3 veces. Lo del departamento. Le pregunté a Mateo desde cuándo lo sabía. Me dijo que llevaba casi 2 meses viendo cosas raras. Que en las noches escuchaba a su papá hablar en voz baja cuando creía que todos dormían. Que un día que se quedó enfermo en casa y Ricardo no sabía que estaba ahí, lo oyó hablando por teléfono diciendo que no podía seguir fingiendo más tiempo. Que no me había dicho nada porque tenía miedo de que yo no le creyera, o peor, de que yo me pusiera a discutir con su papá y todo empeorara. Eso último me partió en 2. Mi hijo de 12 años había cargado con eso solo, durante semanas, haciéndose el dormido en las noches para escuchar mejor, guardando screenshots como si supiera que iba a necesitarlos. No lloraba mientras me lo contaba. Me lo decía con una calma que dolía más que el llanto, la calma de alguien que lleva demasiado tiempo sosteniéndose solo. Lo abracé y le dije que hizo bien en contarme. Que no era su culpa. Que yo me encargaba. No sé si sonó convincente porque por dentro ya nada era sólido. Esa noche no le dije nada a Ricardo. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué tan profundo era el hoyo antes de asomarme. Cené con ellos como si no supiera nada, lavé los platos, puse una lavadora. Ricardo se durmió temprano. Yo me quedé en la cocina hasta la 1 de la mañana revisando nuestra cuenta bancaria conjunta desde mi teléfono. Lo que encontré me heló. Llevábamos años ahorrando juntos. Una cuenta de nómina donde yo depositaba mi sueldo y él el suyo, con la idea de que en algún momento tendríamos para el enganche de una casa. En los últimos 4 meses habían salido transferencias que yo nunca autorité, montos medianos, nada escandaloso si se veía de uno en uno, pero sumados llegaban a casi 80.000 pesos. Las transferencias iban todas al mismo destinatario, una cuenta que no reconocía, sin descripción, sin concepto. 80.000 pesos. Me quedé mirando la pantalla hasta que los números se me nublaron. Pensé en todas las veces que le pregunté si podíamos irnos de vacaciones y me dijo que andábamos ajustados. En todas las veces que yo apagué luces y recorté gastos pensando que era responsabilidad compartida. Mientras tanto él vaciaba la cuenta en silencio, en transferencias pequeñas, calculadas para no despertar alertas. No dormí nada esa noche. A la mañana siguiente esperé a que Mateo se fuera a la escuela. Cuando Ricardo salió de su cuarto con su café en la mano y se instaló frente a la laptop como todos los días, me senté frente a él. Le dije que necesitaba hablarle. Me miró con una expresión de ligera molestia, como cuando le interrumpes una concentración importante. Le puse el teléfono en la mesa con el extracto abierto. Le pregunté a dónde había ido ese dinero. Hubo un silencio de varios segundos en el que vi cómo procesaba la situación, cómo buscaba la respuesta correcta. Luego me dijo que era para un fondo de emergencias que había abierto a nombre de los dos, que era una sorpresa, que pensaba decirme cuando estuviera más completo. Lo dijo con una naturalidad que por un momento me hizo dudar. Era bueno en eso. Llevaba años siendo bueno en eso. Le dije que mostrara la cuenta. Que si estaba a nombre de los dos, que la mostrara. Se le endureció la cara. Me dijo que no entendía por qué lo estaba atacando, que él siempre había respondido en esta familia, que yo era una desconfiada, que esto era lo que pasaba cuando alguien no tenía nada mejor que hacer que revisar cuentas ajenas. Subió el tono sin que yo lo subiera. Se levantó, agarró su café y se metió al cuarto de trabajo dando un portazo. Me quedé en la mesa con el corazón golpeándome el pecho. No era la primera vez que ese tono aparecía. Pero sí era la primera vez que lo veía sin la capa de justificaciones con las que yo siempre lo cubría. Recordé algo que Mateo me había dicho la tarde anterior, casi al final, cuando ya nos estábamos levantando del sillón. Lo dijo bajito, casi para él. Mamá, cuando tú no estás, papá es muy diferente. No le había preguntado qué quería decir con eso. Me había quedado paralizada y él ya había caminado hacia su cuarto. Ahora lo entendía.
Llamé a mi hermana ese mismo día, a media mañana, desde el baño con el agua de la llave abierta para que Ricardo no escuchara. Le conté todo lo que Mateo me había mostrado, las transferencias, la llamada de madrugada, el portazo. No me dijo que exageraba. Me dijo que me fuera esa misma noche. Que llevara a Mateo y que no le avisara a Ricardo a dónde íbamos. Me costó hacerlo. No porque dudara de lo que había visto, sino porque cuando llevas 12 años construyendo una vida con alguien, aunque esa vida ya tenga fisuras en todas partes, tu cuerpo no sabe exactamente cómo dar el paso. Estuve 2 horas dando vueltas por el departamento mientras Ricardo seguía encerrado en el cuarto de trabajo. Fui al closet, agarré una maleta mediana y empecé a meter cosas. Ropa para Mateo, ropa para mí, los medicamentos de los dos, mis documentos, la cartilla de vacunación de Mateo que guardo en el cajón de la mesita. Actué rápido, antes de que la duda me convenciera de guardar la maleta de nuevo. Cuando Mateo llegó de la escuela lo encontré en el pasillo. Le dije en voz baja que íbamos a casa de mi hermana unos días. Me miró y solo preguntó si necesitaba llevar su cargador. Le dije que sí. Salimos sin despedirnos. Manejé los 35 minutos hasta el departamento de mi hermana en Coyoacán con las manos firmes en el volante y la vista en el camino. Mateo iba callado en el asiento de atrás con los audífonos en el cuello, sin ponérselos, solo mirando pasar los edificios. Cuando llegamos, mi hermana nos abrió la puerta y abrazó a Mateo primero. Eso me cayó bien. No hizo preguntas delante de él, solo dijo que había hecho sopa y que había tiempo para hablar después. Mateo se sentó a comer y por primera vez en semanas lo vi comer con apetito, sin apurarse, sin esa tensión en los hombros que yo ya había normalizado sin darme cuenta. Esa noche, cuando Mateo se durmió, le conté todo a mi hermana en la cocina. También le mostré las capturas que Mateo había tomado. Mi hermana las leyó en silencio. Luego levantó la vista y me dijo que eso no era solo una infidelidad, que un hombre que lleva meses transfiriendo dinero de la cuenta familiar y diciéndole a alguien que pronto resuelve lo del departamento está planeando algo con premeditación. Que yo no estaba exagerando. Escuchar eso en voz alta, dicho por alguien más, me hizo sentir 2 cosas al mismo tiempo, alivio y terror. Ricardo empezó a escribirme esa misma noche. Primero preguntando dónde estábamos. Luego diciendo que había sido un malentendido, que podíamos hablar, luego acusándome de haberme llevado a su hijo sin avisarle. Los mensajes cambiaban de tono cada 20 minutos. Dulce, enojado, razonable, amenazante. Los guardé todos sin responder ninguno. A la mañana siguiente fui con mi hermana a la unidad de atención a víctimas del Ministerio Público más cercano. No sabía bien qué esperar. La mujer que me atendió era joven, calmada, con una carpeta llena de formatos y una expresión que no era lástima sino algo más útil que la lástima, atención. Le conté todo. Me explicó que podía levantar una denuncia por sustracción de bienes del patrimonio familiar, que los movimientos bancarios constituían evidencia, y que dado que había un menor involucrado existía la posibilidad de solicitar medidas cautelares para protegerlo. Me fui de ahí con un número de folio y una hoja con teléfonos. Afuera, en la banqueta, me apoyé en la pared un momento y respiré. Mi hermana estaba a mi lado. No dijo nada, solo me puso la mano en el hombro. Mientras todo eso avanzaba, yo seguía sin entender del todo la parte del dinero. No cuadraba. Ricardo tenía buen sueldo, no faltaba nada en casa. ¿Para qué tantas transferencias en pequeñas dosis durante 4 meses? Le pedí a una amiga que trabaja en un despacho contable que me ayudara a rastrear la cuenta de destino. Tardó 2 días. Cuando me llamó su voz sonaba distinta, más despacio, como cuando alguien está eligiendo las palabras. La cuenta pertenecía a una empresa constituida 3 meses atrás. El nombre de Ricardo aparecía como socio. La empresa tenía domicilio fiscal en Guadalajara, no en la Ciudad de México. En Guadalajara. Ahí entendí lo que significaba resolver lo del departamento en aquel mensaje. No estaba pensando en irse un fin de semana. Estaba construyendo una salida, una vida diferente, en otra ciudad, con otra persona y con el dinero que había sacado poco a poco de lo que habíamos ahorrado juntos durante 12 años. No sé exactamente qué sentí en ese momento. Era demasiadas cosas a la vez para ponerle un solo nombre. Pensé en el enganche de la casa que nunca llegó,
En las Navidades que él decía que debíamos hacer modestas porque estábamos ahorrando. En la cara de Mateo cada vez que yo le explicaba que este año no habría viaje porque el dinero no alcanzaba. Y mientras yo apagaba luces y compraba lo que estaba en oferta, él vaciaba la cuenta. Se lo conté al abogado que me recomendó mi hermana. Me dijo que la empresa en Guadalajara reforzaba el argumento de sustracción de patrimonio familiar y que era relevante para el proceso de separación de bienes. También me dijo algo que me costó procesar. Que Mateo había actuado de una manera que, aunque dolorosa para un niño de su edad, había sido crucial para poder documentar lo que estaba pasando. Sin esas capturas, yo no tendría casi nada concreto que presentar. Mi hijo de 12 años me salvó con su teléfono y su silencio incómodo. Hubo una noche, ya en casa de mi hermana, que Mateo me buscó cuando todos dormían. Se sentó en la orilla de mi cama y me preguntó si íbamos a volver al departamento. Le dije que por ahora no. Me preguntó si su papá iba a buscarnos. Le dije que no podía acercarse, que había gente encargada de vigilar eso. Me preguntó si yo estaba enojada con él por haber tomado las fotos. Me tomó por sorpresa. Le pregunté por qué pensaría eso. Me dijo que tenía miedo de que yo pensara que él había metido las narices donde no debía, que su papá le había dicho una vez que los hombres de la familia no andan de chismosos. Cerré los ojos un segundo. Esa frase, tan pequeña, me dijo más sobre los últimos años de lo que cualquier extracto bancario podía decirme. Me acerqué y le dije que lo que hizo requirió más valentía que la que muchos adultos tienen, que proteger a alguien que amas no es ser chismoso, es ser valiente. No dijo nada más. Apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó así un momento antes de regresar a su cuarto. La audiencia fue 2 meses después. Ricardo llegó con traje y con un abogado que intentó presentarlo como un hombre incomprendido, víctima de una separación hostil que su esposa había orquestado de manera impulsiva. Dijeron que las capturas que Mateo había tomado no eran válidas porque habían sido obtenidas sin consentimiento. Dijeron que las transferencias bancarias correspondían a una inversión legítima. Dijeron que yo había sacado a su hijo de la casa sin notificación previa y que eso constituía una vulneración de sus derechos paternos. Lo escuché hablar y pensé en cuántas veces ese mismo tono seguro me había convencido de que yo era la que exageraba. Pero esta vez no estaba sola. La abogada que me representó presentó los extractos bancarios, la documentación de la empresa en Guadalajara, los mensajes que Ricardo me había enviado la noche que nos fuimos con sus cambios de tono, y el testimonio de Mateo, que fue tomado por una trabajadora social especializada en menores. Mateo habló con una claridad que me hizo sentir orgullo y tristeza en la misma respiración. Dijo lo que había visto, lo que había escuchado, lo que había sentido durante esos meses. No exageró nada. No necesitaba hacerlo. Ricardo no lo miró ni una sola vez. El juez dictó resolución 3 semanas después. Se reconoció la sustracción de bienes del patrimonio familiar. Se ordenó la devolución de los fondos trasladados a la cuenta de la empresa o su equivalente en la liquidación conyugal. Se estableció una pensión para Mateo. Ricardo podría verlo en visitas supervisadas, con un calendario establecido por el juzgado, pero solo si Mateo aceptaba. Por el momento, Mateo había dicho que no quería ver a su padre, y esa decisión fue respetada. Cuando leí el documento, me senté en la orilla de la cama de mi habitación provisional en el departamento de mi hermana y lo leí 3 veces de principio a fin. No lloré. Sentí algo parecido a cuando se te pasa una infección después de días de fiebre. El cuerpo sabe que ya pasó lo peor antes de que la cabeza termine de asimilarlo. Volví al departamento un mes después. Entré con Mateo y con mi hermana, que insistió en acompañarnos el primer día. Todo estaba igual y completamente diferente. Abrí las ventanas, cambié las sábanas, saqué las cosas de Ricardo que había dejado y las metí en cajas que luego su hermana pasó a recoger. Mateo me ayudó sin que yo le pidiera. Movimos los muebles un poco, solo para que el espacio se sintiera diferente. Compramos plantas en el mercado de Jamaica, 3 macetas pequeñas que pusimos en la ventana de la cocina. La primera noche solos, Mateo puso música desde su teléfono conectado al altavoz portátil mientras yo hacía la cena. Cosa de nada, arroz y frijoles. Nos sentamos a la mesa y comimos sin apurarnos. Platicamos de cosas sin importancia. Una serie que él quería ver, una compañera de trabajo mía que le caía graciosa cuando la conoció una vez.
Reímos en un momento y me sorprendió notar que era la primera vez que reíamos en esa cocina sin que se sintiera forzado. Después de cenar, Mateo lavó su plato sin que yo le dijera nada y lo puse en el escurridor. Antes de meterse a su cuarto se paró un momento en el pasillo y me dijo: «Oye mamá, ¿se siente diferente?». Le pregunté si diferente bueno o diferente raro. Se lo pensó y dijo: «Diferente tranquilo». Me quedé con eso un momento después de que cerró la puerta. Diferente tranquilo. Sí. Eso era exactamente. No fue fácil en los meses que siguieron. Hubo noches en las que me senté en la oscuridad de la sala sin poder dormirme, repasando conversaciones, preguntándome cuándo exactamente dejé de ver lo que tenía enfrente. Hay una culpa muy específica que se siente cuando entiendes que tu hijo cargó solo algo que tendría que haber cargado contigo. Esa culpa no desaparece de golpe. La fui trabajando en terapia, con una psicóloga a la que empecé a ir cada 15 días. No me dijo que no era mi culpa, porque habría sido demasiado fácil. Me ayudó a entender que hay formas de violencia que están diseñadas para ser invisibles, para hacerte creer que lo que ves no es lo que es, para ir vaciándote de certezas hasta que dependes del criterio de otra persona para saber si lo que sientes es válido. Mateo también fue a terapia. Al principio no quería. Decía que él estaba bien, que no necesitaba hablar con nadie. Lo respeté. Pero unos meses después, solo, me pidió el número de la psicóloga que yo le había dado una vez. Fue a su primera cita y volvió callado. A la semana siguiente me dijo que quería ir otra vez. No le pregunté qué había platicado. Solo le dije que me alegraba. Hay cosas que tardé en entender del todo. Una de ellas fue por qué Mateo, en lugar de venir a mi cuarto esa noche, me mandó un mensaje de WhatsApp desde el fondo del pasillo. Se lo pregunté semanas después, de manera casual, mientras veíamos televisión. Me dijo que tenía miedo de que si venía a tocar mi puerta su papá lo escuchara. Que ya había aprendido que era más seguro hacer las cosas en silencio. Un niño de 12 años había aprendido a moverse en silencio dentro de su propio hogar. Eso es lo que más me costó asumir. No las transferencias, no los mensajes con la otra persona, no la empresa en Guadalajara. Eso. Que mi hijo había aprendido a tenerle miedo al ruido que él mismo pudiera hacer. Con el tiempo, el departamento fue volviendo a sentirse como un lugar que nos pertenecía. Mateo volvió a invitar a sus amigos. Empezó a dejar la puerta de su cuarto abierta a veces. Dejó de sobresaltarse cuando sonaba el interfón. Pequeñas cosas que yo miraba sin decir nada, guardándolas como prueba de que íbamos en la dirección correcta. Un día llegué del trabajo y encontré que había colgado un dibujo en la pared de la cocina. Lo había hecho en clase de artes, me dijo. Era una ventana con luz entrando y, en el alféizar, 2 plantas pequeñas. Sin personas. Solo luz y plantas. Le pregunté qué significaba y se encogió de hombros con ese gesto que tienen los adolescentes para decir que algo importa sin admitirlo del todo. Lo dejé ahí. Sigue ahí. Aprendí cosas que nadie me enseñó en ningún lugar. Que el control puede ser silencioso y por eso más difícil de nombrar. Que una persona puede vaciarte el alma con el mismo tono tranquilo con el que te da los buenos días. Que la valentía no siempre se ve como valentía, a veces se ve como un niño que toma capturas de pantalla en silencio porque no sabe de qué otra manera pedir ayuda. Aprendí también que hay que escuchar a los hijos incluso cuando no hablan. La mirada de Mateo en la ventana del metro ese primer lunes, esa mirada que no supe leer, me persiguió mucho tiempo. Ahora entiendo que sí me estaba diciendo algo, que los niños casi siempre están diciendo algo, solo que a veces no tienen las palabras y a veces tienen miedo de que nadie las reciba. Hoy vivo diferente. No en el sentido de que todo sea fácil o que el daño haya desaparecido, sino en el sentido de que ya no vivo con el piloto automático puesto, aceptando silencios que pesan y ausencias que duelen sin preguntarme por qué. Presto atención a las cosas pequeñas, el tono de una voz, la forma en que alguien responde cuando se le pide explicaciones, lo que hace un cuerpo cuando dice que todo está bien pero su postura dice otra cosa. No todo es fácil. Hay mañanas en que me despierto con una angustia sin forma que se me va yendo durante el desayuno. Hay fechas que duelen más que otras. Hay momentos en los que me pregunto cómo no vi lo que ahora parece tan evidente. Pero entonces escucho a Mateo en su cuarto poniendo música con la puerta abierta, o lo veo sentarse a la mesa con hambre y ganas de platicar,
y entiendo que lo que tenemos ahora, imperfecto y todavía en construcción, vale más que cualquier estabilidad que en realidad nunca fue estabilidad. Ya no vivo desde el miedo. Eso no fue de un día para otro, nadie me lo regaló, lo fui ganando centímetro a centímetro. Pero es mío. Es nuestro. Y eso, que parece poca cosa dicho así, lo es todo.